Buenas tardes a todos, buenos días también para los que nos estéis viendo en otras latitudes. Mi nombre es José Belbote y vengo a daros hoy el webinar online informativo sobre el tratamiento de los suelos salinosódicos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tratamiento de los suelos para, sobre todo, suelos ácidos, cuando queríamos subir el pH del suelo. Queríamos haber hecho a lo mejor un webinar donde hablásemos de estas dos cosas, pero la materia era tan densa y concentrar todo en una hora era intentar ya resumir demasiado. Así que al final opté por hacerlo en dos webinars informativos y bueno, aquí estamos con la continuación. Indicaros antes de todo a todos los participantes del webinar de hoy que toda la información la recibiréis mañana en el mail, sin ningún tipo de problema, mañana o pasado. Recibiréis tanto un enlace para poder ver el vídeo, un enlace también para que podáis ver este vídeo en YouTube, también la tabla Excel y por último esta presentación que estamos empleando. Indicaros que va a ser un webinar muy sencillo de plantear, tenéis toda la opción de preguntar sin ningún tipo de problema, tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas. Yo todo esto lo veré cuando termine con el webinar, podré sin ningún tipo de problemas contestaros en tiempo real. Y nada, no os cortéis de preguntar lo que queráis. Este es el índice que vamos a seguir hoy, un índice muy sencillo de trabajo, haciendo hincapié en una serie de ítems, una información muy sencilla, porque como siempre estamos trabajando para que esto sea dinámico, sea sencillo, lo podamos comprender todos y para los que sois ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, peritos y demás, os sirva como una especie de repaso de lo que dábamos en asignatura de edafología, de fitotecnia, de química agrícola y demás. En primer lugar, presentándonos por nuestra parte, yo soy José Abelbote, soy el CEO, director de I+D de Agrosmart Solution y del laboratorio Fertibos, ¿vale? Nuestra misión como empresa es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable, que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico aportado por parte de los asesores, técnicos de campo y agricultores con inquietudes, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con colaboradores que son ingenieros agrícolas, peritos, distribuidores comerciales. Si queréis participar con nosotros no hay ningún tipo de problema porque estaremos encantados de escucharos. En este webinar de hoy vamos a ver que tenemos algunas cosas puestas en común con el webinar anterior del encalado. Pero bueno, esto no quiere decir que no hagamos unos repasos a cosas tan importantes, ¿vale? Como que tenemos que tener en cuenta que es muy importante mantener la fertilidad del suelo y no perderla, porque estamos perdiendo la fertilidad de cientos de miles de hectáreas alrededor del globo. Concretamente en este problema lo tenemos de una forma muy acuciada en España. España, la península, tiene unos problemas, tiene unas características de orografía, también no tenemos unas precipitaciones excesivas, ni mucho menos, y esto nos está provocando, pues, mirar que tengamos problemas de pérdida de fertilidad en los suelos con el manejo que estamos llevando a cabo con los mismos. Así que se hace importante no solo conocer nuestro suelo, saber qué características cumple, sino también ver cómo luchar para evitar la pérdida de esta fertilidad, ¿vale? Un mal manejo del suelo puede llegar a generar una pérdida de hasta 80 toneladas al año por hectárea de suelo, de tierra fértil. La media en España hay que indicar que se encuentra entre las 3 y las 30 toneladas. Estos problemas es debido a diferentes características, como puede ser una erosión eólica, una erosión por la pluviometría, ¿vale? Entonces tenemos que intentar preservar unas óptimas condiciones químicas del suelo que permitan tener formados unos agregados que sean difíciles de transportar por acción del viento o de la pluviometría, ¿vale? La cubierta vegetal, por mi parte, yo estoy muy a favor de la cubierta vegetal siempre que se pueda. Si podemos tener una cubierta vegetal, por favor, vamos a tenerla. Estamos estimulando la generación de microorganismos en el suelo, estamos estimulando la fijación de nutrientes y estamos, sobre todo, luchando contra la pérdida de este suelo fértil. Respecto al problema de la salinidad, indicar que la salinidad también nos genera problemas a nivel internacional, pero también en España. Y concretamente, si queremos ir a un dato concreto, en España tenemos más de 250.000 hectáreas de cultivo de regadío con problemas de salinidad. Es decir, es una cantidad de terreno bastante interesante a tener en cuenta. Tenemos que primero identificar un valor clave
que nosotros utilizamos para determinar cuando tenemos un suelo salino, tenemos varias cosas que nos pueden llamar la atención. Una de ellas es el pH, de la cual no vamos a hablar hoy, pero otro es la electroconductividad, evidentemente. Muchas veces podemos tener una electroconductividad alta, y esto no quiere decir que tengamos un suelo malo. De ahí la importancia de tener un análisis del suelo, saber qué cationes y qué aniones tenemos en el complejo de cambio. Pero bueno, mirad, la electroconductividad se puede definir como la concentración de sales en nuestro suelo. Se pueden emplear diferentes unidades de medida, pero todas ellas son extrapolables. Es como si hablásemos de gramo, kilo, tonelada. Cada una nos está manifestando un dato, pero son todas equivalentes. Pues aquí pasa lo mismo. Podemos trabajar con decisiemens, con microsiemens, con miliohmions, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esto. Aquí, esto que veis en la imagen que os he puesto, es un sensor de electroconductividad. Concretamente es uno de los sensores de electroconductividad que tenemos nosotros aquí en el laboratorio para medir la diferencia de potencial, los milivoltios que tenemos en cualquier muestra, ya sea de savia, de suelo, de agua, y conocerla, ¿vale? Son sensores muy robustos, pero tienen que estar muy bien calibrados. Normalmente esto de que te ponemos un sensor de 30 euros para medir la electroconductividad, bueno, pues vale, vemos el nivel más o menos. Otra cosa es la precisión, que es lo que nos interesa aquí, ¿vale? Indicaros que una salinidad alta no tiene por qué ser debida al sodio. Cuando tenemos un suelo salino, muchas veces podemos tener un suelo salino, pero que no sea por el sodio, así de simple. Entonces de ahí es la importancia de conocer los valores de nuestro suelo. Una alta salinidad, una alta electroconductividad nos está provocando problemas en la asimilación de nutrientes en las plantas, dificultad de hidratación en las plantas y pérdida de energía. De esto ya hablaremos más adelante, pero también es una cosa que hemos hablado en webinars anteriores. ¿Qué sucede? Pues que podemos extrapolar de una forma directa que entre una electroconductividad dada del suelo podemos saber directamente la cantidad de fuerza que tiene que hacer, ¿vale? La presión negativa que tiene que hacer nuestra planta, nuestro cultivo, para poder extraer el agua disponible del suelo y de esta forma también asimilar los nutrientes. Si una planta tiene que hacer un esfuerzo muy grande para extraer este agua, está perdiendo energía. Y evidentemente tenemos plantas que no son capaces de asentarse en ese tipo de suelos porque son capaces de generar esa presión, esa energía negativa con la cual absorber el agua del suelo y evidentemente también los nutrientes. Y por tanto muere porque está marchita. Una pregunta muy sencilla. ¿Por qué se salinizan los suelos? Los suelos, para que os deis cuenta, nosotros para medir la salinidad de un suelo no nos basamos en la electroconductividad para saber si un suelo es salino o no. La electroconductividad es el chivato rápido. Nosotros para saber el contenido de sales de un suelo, lo que tenemos que saber es el contenido de aniones y de cationes. Estos son pues, nutrientes o sustancias que tenemos en el suelo, como puede ser el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, u otras ya que sabemos que son negativas, como el sodio o los cloruros. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, tenemos un suelo muy fértil con muchísima materia orgánica, pero estamos provocando una pérdida de la materia orgánica de nuestros suelos y están quedados ahí esos cationes en el complejo de cambio, están subiendo en porcentaje y por lo tanto está subiendo el nivel de electroconductividad de los suelos, el nivel de salinidad de sales disponibles en el suelo, y entonces nos va a variar ese conjunto de valores. Entonces estamos viendo que tenemos un incremento de cationes y aniones. Otro problema que nos genera una salinidad en los suelos, los riegos mal proyectados. Esto es un gran problema. En zonas de cultivo de invernadero, esto lo saben a las mil maravillas y no se encuentran con esto, porque lo tienen parametrizado, lo tienen medido. Pero ¿qué sucede con personas que tenemos sondeos a más de 100 metros de profundidad y estamos regando y no sabemos ni las características que tiene nuestro agua de riego? No nos hemos gastado 40, 50, 60 euros en saber las características del agua de nuestro sondeo. Pues que a lo mejor estamos regando con aguas con un contenido de sales muy altos, entre ellos el sodio, ¿vale? Entonces estamos pues provocando un incremento de la salida de nuestros suelos y estamos llevando al traste nuestros cultivos. Estamos provocando que las arcillas, por ejemplo,
floculen de una forma que se disgreguen, no formen agregados. Pero eso directamente por las sales como el sodio. Otro problema con el que tenemos muchas veces, problemas de la generación de los suelos salinos, es que tenemos un mal sistema de drenaje. Los drenajes son muy interesantes en los cultivos, es necesario plantearlos bien y tenemos que tener zonas de escapatoria, porque si no, lo que vamos a provocar es que vamos a tener en nuestros cultivos, en nuestras parcelas, zonas con una alta concentración de agua, que se van lavando las aguas en esa zona y están concentrando sales de forma excesiva. Y también se da muchas veces que se salizan los suelos porque tenemos falta de conocimientos técnicos. Estamos diciendo, vale, el vecino lava un 25% de la dosis de riego, ¿vale? Es decir, que echa un 25% de agua extra de lo que tendría que hacer, y yo lo hago. ¿Pero por qué lo vamos a hacer esto? O no, es que me han dicho que tengo que regar media hora más. ¿Pero por qué regamos media hora más? Y a lo mejor tiene que ser 15 minutos, o tiene que ser 10 minutos, o la solución de fertirriego que estamos aplicando, estamos pensando que si 2 es bueno, pues 4 es mejor, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta este conjunto de factores. El suelo aguanta todo lo que eche muchas veces, pero ya después de 15 años de mal manejo, de 20 años de mal manejo, en algunos casos de 30, 40 años de mal manejo, el suelo se resiente. Y estoy harto de ver en algunas circunstancias, cuando hacen una cata para coger una muestra de suelo, ver un pequeño horizontito a 40-50 centímetros de esta forma, blanquecino. Y en suelos con un contenido de arena bastante interesante. ¿Vale? ¿Qué significa? Hemos generado ahí tenemos un horizonte salino ahí, brutal, que nunca hemos tenido en cuenta para lavar. Y entonces, ¿qué características puede presentar un suelo salino? ¿Vale? Aquí os he querido poner una cosa muy sencilla. En primer lugar, en un suelo salino no tenemos un correcto desarrollo radicular. Y esto también es común. Cuando tenemos un suelo salino, las raíces no ahondan, no generan profundidad, se abren, ¿vale? Se abren de forma horizontal. Es también típico que cuando estamos en una zona con exceso de sales en los suelos, creo que es la vegetación halófita, estas plantas crecen de forma chaparrada. Y es debido a que no es capaz de crecer correctamente ni es capaz de subir el agua hacia las partes superiores, porque tiene que vencer el potencial osmótico del suelo. La presión negativa no es capaz de hacerlo, pues entonces, ¿qué pasa? Solo puede crecer hasta una altura X definida, a lo mejor pues 1 metro. ¿Y por qué no puede crecer más? Pues porque la planta no es capaz de generar la presión negativa suficiente para subir el agua hasta más altura, ¿vale? Entonces, en un suelo salino vamos a encontrar una electroconductividad muy alta normalmente, un elevado porcentaje de sales, que es lo que nos interesa saber, el porcentaje de sales que tenemos, un elevado porcentaje de sodio intercambiable, el PSI, lo haremos más adelante de ello, el pH del suelo. Normalmente, el pH de los suelos salinos es un pH básico, muy básico, porque lo tenemos saturado en el complejo de cambio. También nos podemos encontrar un tipo de suelo, que ya mencionaremos más adelante, que es un suelo salino, pero con pH 6, porque presenta unas características diferentes. La presión osmótica es elevada tanto a capacidad de campo como en punto de marchitez de la planta. ¿Esto qué quiere decir? Lo hemos dicho hace unos instantes, que la planta tiene que invertir muchísima energía para poder extraer ese agua del suelo. Con lo cual, la planta no es capaz de desarrollar su potencial, ni mucho menos, y encima vemos muy limitado, muy mermado su crecimiento. Es también característico que a veces cuando veamos unas plantas, una plantación con un exceso de sales, vamos a ver hojas pues, de un verde azulado. No es un verde natural, vemos es un verde intenso azulado. También podemos ver incluso hay plantas que son específicas de terrenos salinos que tienen las hojas cerosas. El porcentaje en este caso, por ejemplo, un suelo salino, el porcentaje de cenizas es muy alto respecto a la materia seca y es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí lo que estaba hablando, el porcentaje de suelos salinos que tenemos. Para definir el tipo de suelos salinos que tenemos, yo recomiendo siempre irnos a tablas. Y esas tablas necesitamos tener de datos. Por ejemplo, nosotros aquí, esto lo podemos sacar en cualquier de los análisis de Fertibos, podríamos sacar este tipo de tablas de una forma básica.
La única diferencia que tenemos que extrapolar, porque nosotros en Fertivos nos movemos con microsiemens, pero podemos hacer una extrapolación rápida. Ponemos Google cambio de microsiemens a millón centímetros, ¿vale? Y automáticamente obtenemos el valor. Extrapolamos sin ningún tipo de problema. Y podemos ver que la clasificación de nuestro suelo respecto al porcentaje de sodio intercambiable y clasificamos, ¿vale? Por ejemplo, os he puesto aquí este ejemplo, que es que si tenemos un porcentaje de sodio intercambiable inferior al 15% y con una electroconductividad, perdón, un porcentaje de sodio intercambiable superior al 15%, ¿vale? Es decir, el PSI en este caso no tiene que estar por debajo de 15. Y una electroconductividad por debajo de 4 millón centímetros, no vamos a tener un suelo salino no sódico. Es decir, seguramente, evidentemente es un suelo que no está presentando problemas con el sodio, entre comillas. Yo a partir de un PSI de 7 ya recomiendo empezar a trabajar para lavar estas sales. Lo mismo pasa, si tenemos un PSI por encima del 15%, una electroconductividad también por encima por encima, un suelo alcalino por encima del 15%, por encima del 15% y por debajo de 4 millones, tenemos un suelo alcalino directamente. Luego tenemos suelos salinos alcalinos y suelos alcalinos degradados. En esta tabla que veis aquí ya sí que podéis ver automáticamente una mejor forma sin tablas de definir qué tipo de suelo tenemos. Y también nos permite obtener algún valor muy interesante como saber la presión osmótica y demás. Una forma que lo podamos determinar. Toda esta información la tenéis gratuita y también está subida en la entrada de blog que tenemos en Fertivos. El encalado. Es que esto ya lo estuvimos hablando la semana pasada y estamos hablando que el encalado, ¿vale?, es la acción de incorporar al suelo un elemento mineral que aporte grandes cantidades de calcio o magnesio para neutralizar la acidez, ¿vale? Este término ya también se está aplicando cuando estamos aplicando materias primas para provocar el lavado de sales, de estas sales, por ejemplo, el sodio, en concreto. Muchas veces vamos a decir, no es que tenemos que lavar las sales para bajar la electroconductividad. Rara vas a ver también la ocasión en que provoquemos un encalado, por ejemplo, para lavar sales que no sea por motivo de sodio, ¿vale? En este caso, utilizamos como referencia para el lavado de sales el azufre. Una de las materias primas que se emplea, en este caso que podéis ver en esta imagen, para el lavado de sales, es el yeso agrícola. Indicaros una cosa. Os hemos hablado algunas veces, entre ellos la semana pasada, de que os indicaríamos en el próximo webinar la cantidad de azufre que hay que aplicar para bajar un punto de pH en el suelo. Indicaros lo siguiente, bajar el pH del suelo es una cosa bastante compleja, es complicado, no es muchas veces recomendable. Si tenemos un pH muy alto directamente es porque tenemos un suelo salino, seguramente con muchísimo sodio, y tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros normalmente para tomar la decisión de que hay que bajar el pH nos fijamos en la medición en el pH puro-potásico. Sin embargo, cuando queremos hacer un encalado, nos tomamos como referencia el pH en el agua destilada. Esto lo hacemos a criterio técnico, ¿vale? También cada ingeniero tiene aquí, o cada asesor tiene su librillo y tiene su punto de vista. Yo defiendo el punto de vista mío muchas veces, pero no me meto con el de los demás, ¿vale? Si quisiésemos bajar un punto de pH en el suelo, tendríamos que tener en cuenta que tenemos que aplicar, para que fuese ese suelo para 30 centímetros de profundidad, 1 kilogramo de azufre puro por hectárea. Es decir, que estamos hablando de que tenemos que aplicar 10 toneladas por hectárea de azufre. Es una auténtica burrada porque el coste de esto es bastante alto, no es barato. Así que os lo doy aquí de oídas para que lo tengáis en cuenta, que bajar el pH es problemático cuando no es por problemas de salinidad o sodicidad. Si es así, yo no recomiendo bajarlo porque seguramente es que no tengamos problemas. Pero bueno, dicho queda, ¿vale? ¿Por qué aplicamos normalmente el sulfato de sodio, ¿vale? Perdón, el yeso agrícola para bajar el pH? Pues porque estamos formando un elemento que se llama sulfato de sodio que provoca que sea fácilmente lavable. El sulfato de sodio se lava muy fácilmente y de esta forma estamos provocando que el sulfato de sodio se vaya por las líneas de drenaje o vaya hacia horizontes más profundos donde no nos genere problemas en los cultivos. Esto no quiere decir que otro tipo de cationes nos sirvan para lavar los suelos, ¿vale? Y sobre todo para provocar el lavado del sodio.
Mi recomendación para lavar el sodio, y es con lo que vamos a hacer las cuentas hoy, tomar como referencia el azufre. Pero bueno. Ventajas de eliminar las sales cuando tenemos un cultivo con problemas. Pues evidentemente la optimización del aprovechamiento de los fertilizantes. No porque lo estemos bloqueando también, sino porque estamos provocando que la planta no sea capaz de absorber correctamente el agua en el suelo. Y a ver, ¿dónde están los nutrientes en el suelo? Está en el suelo, pero ¿cómo los toma la planta? O ¿cómo los lleva hacia sus células? A través del agua, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tener un suelo sin un exceso de salinidad o con una salinidad óptima nos está facilitando la absorción de nutrientes, nos está evitando el antagonismo de nutrientes, como nos está provocando el sodio, ¿vale? Y estamos optimizando la eficiencia del riego. Esta imagen que podéis ver aquí es, por ejemplo, de un drenaje de una explotación. Y estamos viendo que esto tiene que ser muchísimas hectáreas, ¿vale? Y estamos viendo la cantidad de agua que está drenando. No es que un drenaje no nos está, si está bien proyectado, bien planteado, no nos está provocando una pérdida de agua excesiva. Es decir, una cosa que tenemos que tener contemplada, porque es preferible sobrelavar un 15, un 20%, un 10%, lo que tengamos hecho en nuestros cálculos, a evitar la pérdida de nutrientes de nuestros suelos, ¿vale? Esto no es un derroche de agua. Hay que tenerlo en cuenta. Un derroche de agua es cuando estamos regando 3 horas porque sí, no sabemos el motivo, es porque el vecino también echa 3 horas de riego y nosotros también lo estamos haciendo. O estamos regando nuestra explotación de forma que después voy con las botas de agua, con las catiuscas, como las llamamos en España, y te hundes no solo por las catiuscas, sino por encima de la catiusca y te llenas de agua hasta arriba. Eso sí que ya es un problema. Aquí vamos a hablar de una cosa muy sencilla, que son nutrientes y encalado. Como estáis viendo, este webinar de hoy está siendo mucho más sencillo que el de mejora de suelos para subir el pH. No tiene mucho misterio. El misterio va a tener ahora en los cálculos. Una nota inicial, ¿vale? Nosotros, en el webinar de hoy y tanto los cálculos que vamos a hacer, estamos centrando el lavado de las sales, ¿vale? Con azufre. Concretamente, respecto al sodio, ¿vale? El lavado de estas sales se puede realizar también con calcio y protones. Y os pongo aquí lo de protones para que os chirríe. ¿Por qué? Porque si estamos provocando con riegos el lavado de las sales, vamos a ver también cómo el complejo cómo nuestro suelo se está acidificando. Baja el pH, porque estamos provocando que los cationes desciendan y por lo tanto el espacio de los cationes está siendo ocupado por los protones. El calcio también puede, como el resto de cationes, estimular el lavado de sales como el sodio, porque lo que provoca es sustituye el calcio al sodio. Sería recomendable siempre que estamos haciendo, si estamos llevando una fertirrigación, si tenemos un cultivo de almendro, un cultivo de pistacho, donde tenemos fertirriego, y tenemos problemas de suelos salinos, o estamos cultivando las vegas del Guadiana, por ejemplo, en Extremadura, o en zonas que estamos haciendo conversión de suelos con propiedades vérticas, ¿vale? Suelos que hemos dedicado al cultivo de arroz, sería recomendable calcular los balances hídricos, porque estos suelos, con unas arcillas un poco características, son suelos que retienen mucho el agua, tenemos que saber no solo la dosis de riego que tenemos que aplicar y el tiempo que tenemos de riego, sino también las cantidades de lavado, porque son suelos con una tendencia muy grande a acumular sales. Y como sabéis después, es que tenemos problemas de, oye, es que he hecho una plantación de olivo, he hecho una plantación de almendro, he hecho una plantación de higuera. Y evidentemente, en estos suelos, estas plantaciones no funcionan correctamente, porque no hemos hecho una analítica de suelos, no sabemos cómo está de sales, no sabemos la electroconductividad, no sabemos el pH, no sabemos el porcentaje de limos, arcillas y arenas, y nos está generando este tipo de problemas. Y decimos, es que tenemos salinidad en los suelos, vale, y nos ponemos a echar enmiendas porque sí, o productos en la solución de fertilizante que decimos, oye, no, es que me ha dicho una persona que eche esto para lavar las sales. ¿Vale? ¿En qué cantidad y por qué motivo? ¿Vale? Vamos a ser científicos, vamos a ser técnicos y vamos a ir a ahorrar dinero. Y tenemos que conocer las características del suelo previamente. ¿Vale? Indicaros que los cationes de sodio, calcio y magnesio, y por este orden, son rápidamente intercambiables en el complejo de cambio.
Sin embargo, el potasio y los protones presentan enlaces más fuertes y no son tan fáciles de lavar ni de intercambiar. Esto es por esto siempre muchas veces decimos que cuando estamos echando potasio en el suelo, bueno, en este caso el fósforo no es representativo en esto que estamos hablando, pero el potasio y el fósforo estamos indicando que es que no los perdemos, que no se nos lava, ¿vale? Que si hemos tenido un año, si somos agricultores de secano y tenemos un mal año de cosecha, que ese potasio y ese fósforo lo seguimos teniendo para el año siguiente, ¿vale? Pues aquí tenéis una de las explicaciones. Aquí tenéis, por ejemplo, unas piedras de carbonato de calcio se pueden emplear también para provocar una sustitución del sodio por parte del calcio, que no es lo más recomendable ni nunca echamos las cuentas con el calcio, pero quiero decir que es una cosa que se puede hacer. ¿Qué materias primas podemos encontrar de encalado, ¿vale? Para el lavado de sales, del sodio. Pues mirad, tenemos muchas en el mercado, la verdad. Algunas de ellas, pues, muy baratas, ¿vale? Como puede ser el yeso agrícola. Tenemos también el azufre de desulfuración. Indicar una cosa, nos están vendiendo como yeso agrícola el azufre de desulfuración muchas veces. Y quiero decir claramente una cosa, no pasa nada, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, no pasa nada porque el azufre de desulfuración, este yeso obtenido por recuperación de los óxidos de azufre en plantas que queman, por ejemplo, para producir electricidad, como puede ser plantas de biogás o plantas que queman también gas natural, que eso ya no entra dentro de la economía circular, ¿vale? Pero en plantas de biogás y demás se está obteniendo este subproducto, ¿vale? Y no es malo emplear los azufres de sulfuración para el suelo. Es más, se están empleando y no lo sabéis. Y os lo venden como yeso agrícola. Y normalmente un yeso agrícola obtenido de minería suele ser bastante más caro que un azufre de sulfuración, ¿vale? Podemos emplear también sustancias como el azufre elemental o el sulfato ferroso. Ahí yo normalmente cuando hacemos una analítica de suelos y vemos que el calcio está disparado y tenemos que hacer un lavado de sales, no recomiendo utilizar yeso agrícola, ¿vale? Porque es sulfato de calcio y estaríamos aplicando a lo mejor calcio en exceso en ese suelo. En estos casos, mi elección personal, mi predilección es emplear sulfato ferroso. ¿Por qué motivo? Pues porque estamos provocando ya el lavado del sodio, pero estamos aplicando también hierro al suelo. Y es que normalmente cuando tenemos un pH básico, un exceso de sales, tenemos el hierro, o directamente no tenemos hierro en ese tipo de suelos por las características que tiene, ¿vale? Por sus características químicas, o lo tenemos bloqueado de una forma que no tenemos disponible para nuestro cultivo. Muchas veces cuando estamos empleando algunas sustancias que nos venden para el lavado de sales, los riegos por goteo y demás, que nos dicen que aportan hierro, estamos empleando simplemente una solución que nos venden de sulfato ferroso, ¿vale? Oye, no es ningún timo, ¿eh? Todo lo contrario. El sulfato ferroso, que es que te están aplicando, te están vendiendo una sustancia que vale para el lavado de sales y para aplicar hierro. Perfecto, funciona muy bien. Encima el sulfato ferroso es muy barato. Y luego pues tenemos otro tipo de sustancias comerciales que pueden tener otro tipo de materias primas en su base y que las podemos emplear también de una forma libre sin ningún tipo de problema. Calidad de la materia prima. En este caso, ya lo veréis en la hoja ahora cuando estemos usando la hoja Excel, a mí me gusta fijarme en el contenido de azufre y es lo que vamos a tomar de referencia. Evidentemente, la granulometría es muy importante que la sepamos y que la tengamos en cuenta, y también la solubilidad. ¿Por qué? Porque estamos aplicando muchas veces las materias primas para el lavado de sales vía fertirriego o vía sistemas de riego, ya sea aspersores tipo aspersores normales, de impacto o pivot y demás. No hay ningún tipo de problema en emplearlo. Hay algunas de ellas, como el sulfato ferroso, que se pueden comprar en sacas de 25 kilos y meter directamente, pero por favor, usemos un sistema de filtrado previo antes de meterlo al sistema de inyección. También esta materia prima tiene que presentar facilidades de manejo. El azufre es fantástico. Sin embargo, su facilidad de manejo puede ser un poco problemática porque emplear azufre puro, azufre elemental, yo personalmente lo he hecho hace unas semanas, ¿vale? Para hacer unas pruebas en unas macetitas. Usemos mascarilla, usemos gafas y tengamos en cuenta que
terriblemente inflamable y que también, si lo respiramos, puede ser terriblemente tóxico. Una cosita, quiero indicar que ya esta pregunta me la han hecho y lo quiero decir en el webinar, para que quede claro. Emplear sulfato de cobre para esto, ni por asomo, ¿vale? Porque estamos empleando unas cantidades, estamos aplicando sobre unas cantidades de cobre brutales. Y el cobre tiene limitada, en Europa por lo menos, tiene limitada su aplicación por hectárea, creo que entre 4 y 6 kilos. Evidentemente, hacer esto con sulfato de cobre es un delito medioambiental, ¿vale? Y finalmente, a mí sí que me gusta emplearlo en la fertirrigación, porque cuando hacemos el apartado de lavados podemos aplicar, si queremos, para provocar un lavado de sales de sodio que podamos tener en nuestro sondeo. Pero por esto, yo recomiendo que tengamos una analítica hecha de nuestra agua de riego, que es muy fácil de hacer, es muy baratita. Nosotros aquí en el laboratorio lo hacemos relativamente rápido. De aquí a una semana lo haremos todo mucho más rápido y no cuesta nada. Y siempre es más barato prevenir que curar. En este caso es más barato y más sencillo prevenir la salinización del suelo a tener que curar, remediar esta salinización en el suelo. Cuando queremos hacer un encalado para bajar el contenido de sodio en el suelo, ¿vale? De esta forma bajar la salinidad, es muy importante que tengamos en cuenta estos valores que veis aquí. La densidad del suelo, la potencia del cultivo en desarrollo radicular, la superficie, la salinidad inicial que tenemos, la salinidad final, el complejo de cambio y los equivalentes a desplazar. Esto lo vamos a contemplar todos aquí en la ficha esta que veis aquí, que es la que vamos a utilizar ahora. Tiene unas características un poquito especiales esta vez el Excel. Como sabéis, siempre intento hacer esto de forma que sea todo automático y que tengamos que interferir lo mínimo posible, pero en esta ficha de hoy no ha habido manera y tenemos que meter algún dato que la propia ficha calcula, ¿vale? Pasa que tenemos que elegir. Tenemos las diferentes partes. Este es uno de los datos que veis que vamos a tener que seleccionar nosotros. Están marcados en rojo para que lo tengáis en cuenta. Y luego nada, calcularemos los desplazamientos, que esto ya sí que lo hace automático completamente y ahorramos nuestro tiempo. Así que, sin más dilación, voy a pasar al Excel, con vuestro permiso. Vale. Perfecto. ¿Me podéis indicar si veis bien la hoja de Excel alguien por el chat, por favor? Yo creo que se ve bien. Vale, me han dicho ya que sí. Gracias, Paco. Pues nada, esta hoja, como sabéis, podéis modificar todo lo que está en amarillo, ¿vale? Y que tiene color verde o rojo. Lo demás aquí lo tenéis siempre bloqueado, ¿vale? Nosotros estas hojas las regalamos para vosotros, pero, a ver, es como todo. Por lo menos que se nos mencione cuando se están empleando y que sepáis que, bueno, tiene derechos de autor y que se puede utilizar sin ningún tipo de problema siempre que se nos mencione, ¿vale? Aquí podéis ver que podéis modificar cualquier cosa, podéis poner cualquier nombre de vuestro cliente o el vuestro propio si queréis hacer y demás. En este caso, por ejemplo, el nombre que vamos a poner es José Luis Bote. Voy a poner aquí el nombre de mi padre mismo. El municipio Talayuela. Los que me conocéis sabéis que soy del norte de Extremadura, aunque vivo en Salamanca. Podemos poner aquí los datos que queramos de la explotación, polígono, parcela, recinto, superficie, sin ningún tipo de problema. Esto os recomiendo que cuando lo hagáis la deis a guardar, la podéis pasar a PDF para que llevéis un histórico de vuestra explotación, un control, sin ningún tipo de problema. Y bueno, ¿qué valores podemos aquí modificar por parte vuestra? Pues en primer lugar, el más importante, la superficie, evidentemente, con la que vamos a trabajar. Puede ser siempre en hectáreas. Si tenéis una huerta y queréis trabajar con una superficie pequeña, pues es tan sencillo como poner 0,3, ¿vale? Os recuerdo que con Excel siempre se ponen comas, no se ponen puntos, que no viene de más, porque alguna vez me han hecho esta pregunta. Pues bueno, voy a imaginar que tengo una explotación que me va bien y tengo una explotación de 45 hectáreas de regadío en mi caso, ¿vale? En este caso me estoy dedicando al cultivo de hortícolas
y vamos a poner que el desarrollo radicular para estos hortícolas tiene unos 40 centímetros de profundidad, ¿vale? Tenemos un suelo con un contenido interesante de limos y arcillas y vamos a poner que tenemos una densidad de 1,45 gramos centímetro cúbico, ¿vale? Automáticamente aquí ya hemos establecido el peso en toneladas de la hectárea, ¿vale? El peso en explotación del suelo, ¿vale? Estamos sabiendo lo que pesa nuestro suelo en la parte de cultivo que hemos marcado aquí, ¿vale? Que sería de 40 centímetros con una densidad de 1,45 gramos centímetro cúbico. Ahora también hay un valor que deberemos meter, si lo tenemos, que es la capacidad de intercambio catiónico obtenido en el laboratorio. En este caso, si la tuviésemos, pues vamos a poner que son valores inventados, que es de 34,5. La electroconductividad, en este caso, indicaros una cosa. La electroconductividad para este tipo de cálculos no es necesaria. Nosotros la hemos metido por si queremos llevar un control, un seguimiento de la explotación. En este caso, me la estoy inventando y voy a poner pues un 2, ¿vale? La salinidad inicial. La salinidad inicial la tenemos aquí marcada en rojo, ¿vale? Ahora os explico. Es uno de los valores que vamos a tener nosotros que meter a mano, porque esta salinidad inicial la vamos a tener ahora mismo aquí calculada respecto al sodio, ¿vale? Y luego también la salinidad final a la que queremos llegar respecto al sodio. Ahora pasamos a este siguiente punto. Por favor, estaros atentos porque esta tabla no es como todas que son muy sencillas de utilizar, esta sí que tiene miga. En este caso, a veces no contamos con la capacidad de intercambio catiónico del suelo y sí que contamos pues, con las ppm que tiene nuestro suelo por kilo por ejemplo, de amoníaco, de amonio. Nosotros lo damos en todas las analíticas, vamos a poner que tenemos 100. Que el contenido en protones del suelo, la acidez potencial, este valor a veces no lo tenemos. Es raro que lo demos en los laboratorios. Nosotros en nuestro caso lo damos evidentemente con los análisis de suelos salinosódicos y de actitud para encalado. Vamos a poner que tenemos, en este caso, pues no sé, vamos inventando una acidez potencial libre por kilo de 126. Un calcio, esto sí, muy importante que tengamos en cuenta la forma de extracción. Estamos hablando del calcio extraíble en acetato de amonio. Nosotros cuando hacemos las analíticas de los suelos utilizamos diferentes sustancias extractantes para ver en el calcio que tenemos disponible o el que tenemos disponible a futuros. Si queremos hacerlo para salinidad del suelo o para análisis de pH, para subir el pH, tiene que ser, pero vamos, 100% obligatorio la extracción con acetato de amonio, ¿vale? En este caso, pues voy a poner unos 1300, ¿vale? Pasamos al magnesio. Os digo lo mismo que el calcio con el magnesio. En este caso vamos a tener un equilibrio, vamos a ver que tenemos 250, que tenemos un equilibrio más o menos que no llega a 1,5, ¿vale? De sodio, vamos a poner un desplazamiento alto. Bueno, que tenemos una cantidad alta, por ejemplo, 3500 ppm, que sea un suelo con un porcentaje de sodio intercambiable bastante alto, teniendo en cuenta estas características. Y de potasio, vamos a poner que tenemos pues un índice, pues nada, vamos a ponerle un nivel medio por kilo de unas 400 ppm, que en 100 gramos serían 40, ¿vale? ¿Y qué sucede? En esta tabla hemos hecho unos cálculos automáticos. En primer lugar, aquí, a la derecha, hemos hecho la capacidad de intercambio catiónico respecto a los cationes de cambio que tenemos aquí, ¿vale? Los cationes de cambio, entonces, que tenemos aquí son 25,39. La capacidad de cambio catiónico del complejo son 37,99. La relación de absorción de sodio es 27,97. El porcentaje de sodio intercambiable es de 40,06 respecto al complejo. Ahora este valor de aquí ya cambia. ¿Por qué? ¿Qué es el porcentaje de sodio intercambiable respecto al dato de la capacidad de intercambio catiónico obtenida por el laboratorio? Sí que difiere la capacidad de intercambio catiónico que podemos tener con estos cationes de aquí a la real que estamos analizando en el laboratorio.
¿vale? Y difiere, pues porque podemos tener otro tipo de compuestos que no estamos analizando ocupando el espacio de estos cationes y entonces difiere, ¿vale? Normalmente voy a decir que debería ser, no va a dar exacto nunca al 100% esto. Quiero que lo tengáis en cuenta. ¿Se va a parecer? Sí, pero no va a dar parecido exacto el valor jamás, ¿vale? Y de aquí tenemos que el porcentaje de sodio intercambiable del laboratorio es 44,11. De esto tenemos aquí el porcentaje de sodio inicial que tenemos. En este caso, vais a ver que bueno, no es el porcentaje de sodio que tenemos aquí. Aquí lo que estamos calculando es la cantidad de miliequivalentes que tenemos en 100 gramos de suelo de sodio. Y como veis, como en este caso el suelo, en ambos casos, independientemente de su capacidad de intercambio catiónico que hayamos puesto a mano, una u otra, independientemente de eso, el valor es el mismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos el mismo contenido de sodio en el suelo, aunque tengamos una capacidad de intercambio catiónico diferente. No os creéis que es un error, es que esto es normal y tiene que ser siempre igual. Podría este dato haberlo obviado, haberlo quedado con uno solo, pero prefiero indicarlo y prefiero quedarlo aquí marcado. El sodio final que vemos aquí se calcula de una forma muy sencilla. Nosotros tenemos que saber que aquí, que la salinidad inicial que tenemos, ¿vale? Esta la tenemos que meter a mano. En este caso, se puede decir que tenemos una salinidad inicial que puede llegar, lo vais a tener mañana todo aquí manifestado en la fórmula. Puede ser de 13, puede ser en este caso de 27, ¿vale? Vamos a poner un valor muy alto, aposta, y veréis que tenemos también que poner aquí a mano la salinidad final a la que queremos llegar. Por ejemplo, una salinidad final óptima para todo tipo de cultivo, un 5%. ¿Vale? Con esto veríamos que tenemos un 22% de diferencia entre las sanidades iniciales y la sanidad final. Como podéis ver, ajustando estos valores, ¿vale? Ajustando los valores que podemos ver aquí, han variado automáticamente el porcentaje de sodio intercambiable en el complejo y el porcentaje de sodio intercambiable respecto al del laboratorio. Estos sí que difieren ambos, ¿vale? Porque ya estamos trabajando directamente con los valores PSI, no estamos trabajando solo con el sodio. Entonces estamos extrayendo el porcentaje de aquí y de aquí, lo contemplamos aquí respecto al sodio y entonces ya sí que vemos diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, esto está marcado en rojo porque si estamos trabajando con el complejo de cambio, con estos valores de aquí, pues escogeremos este valor. Si estamos trabajando con la capacidad de intercambio catiónico que estamos obteniendo en el laboratorio, ¿vale? Entonces tendremos que coger esta, que veis que va cambiando. ¿Cuál podríamos coger? Cualquiera de los dos. En este caso mío personal, yo voy a coger el del laboratorio. 14,067. ¿Vale? Bueno, aquí vemos también señales del suelo cómo iba variando. Nada, es un valor que no tenemos ningún problema con él. Y aquí viene lo interesante también. Todos estos cálculos de aquí, hacerlos a mano, conlleva un trabajo brutal, y más hacerlo de las dos cosas a la vez. En este caso lo que hemos hecho ha sido agilizar para hacerlo más rápido. Y de esta forma, automáticamente hemos calculado los miliequivalentes de sodio que tenemos que desplazar por cada 100 gramos de suelo. En este caso, tenemos que desplazar 14,07 miliequivalentes de sodio y tenemos que tener en cuenta que un miliequivalente de sodio se ve desplazado por un miliequivalente de azufre. Un miliequivalente de azufre pesa 16 miligramos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sabemos estos datos y entonces sabemos que para los datos que tenemos con los que tenemos que trabajar aquí para desplazar la cantidad que tenemos que utilizar de azufre cada 100 gramos de suelo para desplazar el sodio.
con esto sacamos los gramos kilo de suelo que tenemos que emplear de azufre, los kilos de azufre por tonelada de suelo y luego las toneladas de azufre, ¿vale?, por hectárea. Una recomendación, os lo quiero dar aquí por adelantado. Yo no recomiendo echar más de 3.000, 4.000 kilos por hectárea, bueno, de yeso agrícola directamente al año, ¿vale? Que lo veremos aquí en estas cuentas. Aquí nosotros con estos datos automáticamente hemos sacado las toneladas que tendríamos que echar de azufre en nuestra explotación o las toneladas que tenemos que echar de yeso agrícola en nuestra explotación totales, ¿vale? ¿Qué sucede? Imaginaros que estamos trabajando con un producto que nos lo ha distribuido o lo tenemos nosotros para la venta, que se puede utilizar para lavar las sales y que tiene un 18% de azufre, ¿vale?, que lava sales. Entonces, ¿qué sucede? Pues es tan sencillo como poner aquí directamente 18 y nos va a calcular las toneladas que tendríamos que aplicar, ¿vale? Estamos sacando la equivalencia de toneladas de azufre que tenemos que aplicar. También hemos hecho esta equivalencia respecto al yeso agrícola, ¿vale? Imaginaos que tenemos aquí un producto, ¿vale? O tenemos un yeso agrícola, este es yeso agrícola 100% puro. Y nos van a vender un yeso agrícola con un 80% de pureza. Nosotros calculamos y somos capaces de saber los kilos totales que tenemos que echar de yeso agrícola. En este caso serían, pues mirar, si fuese yeso agrícola 100%, habría que echar 3.158 toneladas y en este caso con yeso agrícola al 80% de pureza tendríamos que echar 3.947. Como podéis ver aquí, estos valores siempre tienen que ser igual, es la cantidad de azufre que estamos aplicando. Y luego también existe la posibilidad de que pongamos aquí el precio de la materia prima que estamos utilizando, sin ningún tipo de problema. Esto nos viene bien para después echar cuentas y ponderar. Pero ¿qué sucede? Imagínate, oye, yo es que no tengo para usar yeso agrícola, no tengo para usar azufre, quiero usar otra materia prima, que me sé el nombre. Imaginar, pues por ejemplo, polisulfuro de calcio, que se utiliza. O quien dice polisulfuro de calcio puede decir, yo qué sé, lavasales 3000, el que sea. Y sabemos que este tiene una equivalencia, que se lo preguntamos al comercial, al distribuidor, oye, ¿a cuánto equivale esto al yeso agrícola? O, oye, ¿a cuánto equivale al azufre? Pues si nos dice el valor de equivalencia respecto al azufre y nos dice que esto equivale, no, es que es mucho más potente que el azufre y esto equivale a un 80% más, es un 80% mejor que el azufre. Pues entonces, ¿eso qué significa? Que tiene una equivalencia 180. Pues, ¿qué pasa? Que teníamos que aplicar, en este caso estamos calculando, 326 toneladas. O que imagínate que es que no, equivale a un 80% respecto al azufre, el polisulfuro. Pues hay que echar X. En este caso, os lo digo de memoria, el polisulfuro de calcio equivale a un 26% respecto al azufre. Entonces, ¿cuánto habría que echar para toda la explotación? 2.259 toneladas. ¿Qué sucede? También lo podemos hacer respecto al yeso agrícola. Si nos dicen el valor. Imaginaos que esto equivale a un 45% de calcio agrícola, porque es que lleva magnesio y otro tipo de productos y no se utiliza tanto. Pues ponemos el otro a 0, ¿vale? Y aquí ponemos el equivalente de yeso agrícola. Y nos calcula las toneladas. Y también lo ponemos el precio por toneladas. Ahora, finalmente aquí nos aparecería la dosis total que tenemos que aplicar en toneladas de la materia prima que estemos utilizando, la dosis por hectárea. Estos números están muy por encima, ¿vale? Están sobredimensionados, os lo digo por adelantado. El precio total, solo hay que ver aquí la burrada que sale de precio. Y luego también el precio por hectárea. Y luego tenemos aquí una cosa que hemos hecho, que es el factor de precio, que es que cuanto más cercano este valor es a 0, mejor. Significa que el producto es más barato. Para no tener que echar cuentas y demás, os puse un índice de colores, que es que el que sea un verde más fuerte
es el más barato para subir para bajar el contenido sólido de los suelos. Y el rojo, el más caro. Un semáforo. No hay ningún tipo de problema. Imaginaros que varío aquí de repente esto, pues, y pongo 1500. Vais a ver cómo ha cambiado esto, que este es el más caro, será el polisulfuro de calcio, y el yeso agrícola, imaginaros que lo voy a bajar de precio y lo pongo a 10. Pues automáticamente vais a ver que el más barato es el azufre que estamos empleando. Ahora, con vuestro permiso, vuelvo a pasar a la presentación en PowerPoint. Y luego, bueno, ya voy a pasar a leer vuestras preguntas del chat y del apartado de preguntas y respuestas de una forma rápida, ¿vale? Os he puesto la bibliografía de algunos de los libros empleados sobre todo para hacer tanto la entrada de blog que subimos ya a Fertivos esta semana, hablando de los suelos salinos, y también de cómo se calcula más un poquito, y luego también de dónde hemos sacado la información para hacer este tipo de cosas. Lo hemos empezado a hacer porque, bueno, ya que estamos siempre compartiendo conocimiento, pues oye, ¿por qué no vamos a compartir alguno de los libros o la información que empleamos para hacer estos webinars? Así que, con vuestro permiso, podéis también hacer preguntas sin ningún tipo de problema. Por favor, intentad hacerme las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Así que voy a leer primero el chat. Vale, Guillermo, me preguntas diferencia entre PSI Comp y PSI Lab. El PSI, el porcentaje de sodio intercambiable, os lo digo, el PSI se calcula respecto también a la relación de absorción de sodio, que lo tengáis en cuenta, el RAS. Tenemos que tener siempre, para calcular el PSI, el RAS. Pues bueno, el PSI en el complejo, ahí está hecho teniendo en cuenta la capacidad de intercambio catiónico obtenida por el complejo de cambio, por esos valores. Y el PSI Lab es el PSI hecho teniendo en cuenta la capacidad de intercambio catiónico que nos da el laboratorio. Recomendación, utilizar el PSI, si tenéis la capacidad de intercambio catiónico del laboratorio, utilizar el PSI del laboratorio directamente, ¿vale? Os lo digo así. Y ahora paso al apartado de preguntas y respuestas. En suelos básicos, mucha bibliografía incide que, entre otras deficiencias, se da la de boro. Me he encontrado, a ver, Joaquín, te voy a contestar superior a 3,5 ppm en forma de borato, ya que el boro se considera elemento tóxico y el comportamiento es parecido al fósforo dependiendo del pH. Me preguntaba cómo se puede interpretar una futura plantación. A ver, Joaquín, el webinar de hoy no es de, siento ser así, de pregúntame por privado, ¿vale? Mándame un mail. No puedo contestar esta pregunta aquí hoy porque esto es directamente para hablar de la sanidad de los suelos. Así que lo siento, esta pregunta no creo que interese al resto de compañeros que tenemos aquí, así que no voy a contestarla. Y una pregunta que me la sé de memoria, de verdad. Me preguntas por privado y no hay problema. ¿Qué cultivos son más susceptibles a la salinidad? Pues mirad, a la salinidad de los suelos tenemos un montón de cultivos, tenemos bastantes tablas que son muy fáciles de encontrar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo un libro automático. Indicaros que la salinidad de los suelos, si queréis saber, sobre todo, la salinidad de los suelos, la electroconductividad de los suelos, es muy importante que la midamos sobre el extracto de saturación. Esto es una cosa que nosotros no nos piden los clientes, sí, nos piden la electroconductividad, nosotros vamos a sacar la electroconductividad de una forma rápida, sin ningún tipo de problema, pero sería muy interesante medir esa electroconductividad en el sobredrenante, en el extracto de saturación del agua del suelo. ¿Esto qué es? Tenemos diferentes formas de medirlo. O lo medimos aquí en el laboratorio, que nosotros lo que hacemos es ponemos este agua, le echamos agua a la solución, agua destilada, para tenerlo en un estado de pasta y lo metemos con unas bombas de vacío, donde extraemos después esta solución del suelo y es lo que medimos, ¿vale? Eso por un lado. U otra forma es medirlo directamente con sondas en el campo, con las sondas Raison, con las sondas cerámicas, que tenéis información en el blog, ¿vale? Donde hablábamos de que
esta sonda la podemos instalar, podemos hacer un control del cultivo a lo largo de la campaña de riego, ¿vale? Y de esta forma saber cómo va la salinidad del suelo, saber si tenemos que lavar, hacer lavados de suelo y también, sobre todo, aplicar la dosis óptima de riego para determinar el lavado necesario o si tenemos una alta presencia de sodio y demás, ¿vale? Aunque siempre es representativo lo de la medición normal del suelo, pero si queremos rizar el rizo, si queremos ser más exactos todavía, tenemos que medirlo en el extracto de saturación de la pasta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, voy a ver, que debería tener una tabla rápida. Te puedo decir que uno de los cultivos que más sufre la salinidad de los suelos, por ejemplo, es la higuera, ¿vale? Tenemos también cultivos muy adaptados a la salinidad hoy en día. Se está trabajando ello. Un cultivo, por ejemplo, estrella, de que todo el mundo habéis oído hablar, que resiste muy bien la salinidad, es el tomate. El tomate, para que os hagáis una idea, llega a resistir 3,5 de 17 centímetros de electroconductividad de suelos. Estamos hablando de 3.500 microsiemens, una auténtica burrada, ¿vale? Entre ese rango, pues tenemos muchísimos tipos de cultivo. Creo que lo tenemos también subido en el blog, teníamos subido ese tipo de valores. Mirad, estoy viendo aquí una tabla rápida, os la enseño. Esta como el fin de la presentación de hoy no era el de hablar sobre el manejo agronómico de especies en salinidad, ¿vale? Indicaros, por ejemplo, es que tenemos tablas donde nos dicen, teniendo en cuenta la conductividad eléctrica del extracto de saturación, ¿vale? Según el tipo de cultivo, pues, por ejemplo, un cultivo como los frutales, como la higuera, para que tenga una bajada de rendimiento del 25%, bastaría con 5,5 de cisium, ¿vale? Eso en el extracto de saturación, ¿vale? Bueno, espera, no, he dicho de CIEMEN, no me está indicando, perdón, no quiero decir de CIEMEN porque es que no me está indicando esta tabla en qué unidad está midiendo, ¿vale? Pero bueno, las tablas estas las tenemos, si queréis o tenéis dudas, os las podemos pasar sin ningún tipo de problema. Espero de esta forma un poquito haber solventado tu pregunta, ¿vale? Álvaro. Luego, Joaquín. Al igual que los escaladores, ¿recomiendas no acidificar más de un punto de pH por año o haya o no haya cultivo? En caso afirmativo, ¿por qué razón? ¿Vale? A ver, sí. No recomiendo acidificar más de un punto de pH por año por la sencilla razón, bueno, son dos razones muy simples. Para acidificar con azufre, lo que estamos haciendo es que mediante ciclos biológicos en el suelo generemos ácido sulfúrico, ¿vale? Bajar un punto de pH del suelo implica echar 10.000 kilos de azufre. Aparte de que a nivel económico es un coste brutal, a nivel medioambiental ese suelo lo vas a destrozar, vas a hacer un suelo estéril, ¿vale? Yo preferiría bajar ese pH, acidificar el terreno con materia orgánica. Echas materia orgánica, que no esté, en este caso, materia orgánica no muy hecha. Yo siempre estoy diciendo que tenemos que aplicar la materia orgánica compostada, debidamente hecha. Aquí recomendaré hacer trampas. Lo que hacemos es, tenemos una bañera de estiércol, le añadimos a cada 25.000 kilos de estiércol para que no roben nitrógeno al suelo, le añadimos un saco de 25 kilos de urea directamente, ¿vale? Lo repartimos por encima y aplicamos eso al suelo. Recomiendo aplicar materia orgánica para bajar ese pH. Se puede utilizar en ciertos casos, en suelos, por ejemplo, ligeros, en suelos de azufre. En este caso también recomiendo hacer un calibrado de suelos, que en este caso se hace en laboratorio, que vamos echando pequeñas cantidades de azufre y pequeñas cantidades de ácido sulfúrico para determinar cuál es el poder tampón que tiene ese suelo. No recomendaría bajo ningún concepto bajar un punto de pH en el suelo con azufre, porque estaríamos hablando de 10.000 kilos, ¿vale? Y entonces es que vamos a destrozar ese suelo, lo vamos a perder, ¿vale? No sé si he resuelto un poquito por encima tu pregunta, Joaquín, ¿vale? Si no, me vuelves a preguntar sin ningún tipo de problema. Vale, Joaquín, en la enmienda de sulfato de calcio, el sulfato desplaza el sodio. Si se utiliza azufre como enmienda para el lavado del sodio, ¿qué tipo de acción realiza en el sodio? Pues que forma sulfato de sodio.
El sulfato de sodio es una sustancia inocua, que no genera ningún tipo de problema en los suelos, ni en las personas, ni en los animales. Es más, el sulfato de sodio, os lo digo por adelantado, se utiliza como laxante, ¿vale? ¿Cómo funcionan los carboxílicos? ¿Desplazan la sal? ¿La descomponen? Esta pregunta no te la puedo contestar ahora mismo, ¿vale? No sé el nombre de usuario que tienes ahí tan complejo, no soy capaz de leerlo, ZoomAs, ¿vale? Si quieres esta pregunta, plantéamela por privado y la contestaré, y si hace falta la subo pública, ¿vale? Ahora mismo no te la puedo contestar, porque es que los carboxílicos, pues no lo sé, no siento decirte que no te puedo contestar esta pregunta de memoria ahora mismo. Luis, ¿qué abonos en fertilización serían más óptimos para mejorar las condiciones del suelo en plantaciones de almendro en antiguas de arroz? Pues no te voy a decir una respuesta muy sencilla. No te puedo recomendar ningún tipo de abono si no sabemos las características del suelo. Es que imagínate que te digo, oye, no, vamos a echar fósforo y potasio, nitrógeno. ¿Por qué? No. Tenemos que saber qué tenemos en nuestro suelo. Esto es como cuando uno está enfermo hoy por hoy. Es que si uno está enfermo, automáticamente te va a decir el médico, oye, analítica, ¿cómo estás? Y vamos a ver qué valores tienes y decir, oye, pues mira, es que tienes tienes el hierro, tienes que mal tienes los glóbulos rojos, tienes aquí anemia, te falta hierro, toma hierro. Con el suelo tiene que ser lo mismo. En fertirrigación tenemos multitud de materias primas para emplear. Vamos a hacer un webinar específico solo sobre fertirrigación, pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta el tipo de cultivo y cómo se encuentra el suelo. No es que esté evitando esta pregunta, ¿vale? Es que te estoy dando una respuesta de que no te puedo decir, es que no, echa fósforo y potasio, es que si quieres hacer de forma una plantación nueva, pues te voy a decir que lo que va genial es el nitrato, un contenido, nitrato amónico, ¿vale? Mejor que echar solo nitrato, fósforo para el desarrollo radicular y potasio para tener, evidentemente, una base sólida. Y que desde mi punto de vista estimularía también la aplicación de micronutrientes porque seguramente tengamos deficiencia de los mismos por lavado de las sales o por lavado de estos en la plantación de arroz. Y que echaría ácidos húmicos y ácidos fúlvicos para mejorar la capacidad de asimilación de ciertos nutrientes por parte de la planta y la queratación natural de ciertos nutrientes, ¿vale? Te podría decir eso. Y es que, pero no es una respuesta correcta, porque es una respuesta ambigua. Te estoy diciendo que necesitas todo en el suelo y en tu suelo lo que tenemos que hacer es aplicar lo que necesites y la cantidad que necesites, ¿vale? Miguel, ¿la presencia de aluminio en el suelo puede influir de forma negativa en el posible tratamiento del suelo que se proponga? Sí. Es más, si tenemos aluminio en el suelo, ¿qué algo estamos haciendo mal? Porque el aluminio es muy tóxico, pero a pH 5,3 se bloquea, ¿vale? La única forma de que no se bloquee de que tengamos ese aluminio que no esté bloqueado es por aplicando otro tipo de nutrientes vía foliar como aminoácidos y demás. Pero bueno, es que en suelos salinos la pregunta del aluminio tampoco tiene mucho que ver. Pero bueno, se bloquea así de fácil. Un pH por encima de 5,3 y no tienes problema. ¿Cuáles son las características ideales del suelo para el cultivo de hortalizas? A ver, equipo 01. Si me lo estás preguntando a nivel de salinidad, cuanto mejor más baja tengamos esa salinidad, mejor, porque mejor nos permite aplicar más dosis de fertilizante, más dosis en el fertirriego y potenciar el desarrollo radicular. El de hoy no es un webinar para hablar de características del suelo específicas para cultivo de hortalizas. Pido disculpas por no contestarte esta pregunta, ¿vale? Si sigues nuestra página de Fertivos en redes sociales, vamos publicando este tipo de cosas de forma específica. En el blog también hacemos este tipo de cosas y en YouTube busca Fertivos y vamos a subir los webinars anteriores para que los tengáis todos disponibles, donde hablamos de características ideales del suelo, por ejemplo, para cultivos y cultivos específicos, ¿vale? Que tenemos hecho webinars por cultivos específicos. Hoy es tratamiento de suelos salinos, por favor, ¿vale? Bueno, Juan José, ¿qué opinas de usar un ácido sulfúrico para regular el pH de fertilización? A ver, Juan José, esto no es una pregunta de suelo salino, ¿vale? Siento que es un poco así drástico. No es mi costumbre, pero claro, es que se está yendo ya estas preguntas no están teniendo que ver nada con el webinar. Sí, el ácido sulfúrico se puede emplear sin ningún tipo de problema para regular el pH en fertilización, no es problemático.
José, mira, esta sí que es una pregunta que tiene que ver con el tema. Muchas gracias, José. ¿Hacer un abonado en verde sirve para bajar la salinidad? Pues sí, y te voy a decir por qué. Porque como estamos aplicando, bueno, cualquier abonado de aplicación de materia orgánica, estamos aplicando materia orgánica, la materia orgánica nos incrementa muchísimo la capacidad de intercambio catiónico y por lo tanto estamos bajando el PSI, ¿vale? Y también estamos bajando, entre comillas, la electroconductividad por dilución, ¿vale? No porque la estemos perdiendo, ¿vale? Porque estemos provocando el lavado de ese sodio y demás, en este caso. Entonces, aquí sí que actúa de una buena forma. Es más, el porcentaje de sodio intercambiable está directamente relacionado, es que es un cálculo directo con la capacidad de intercambio catiónico. Si mejoramos la capacidad de intercambio catiónico muchísimo, estamos reduciendo el PSI muchísimo. Y el PSI a mí solo me preocupa, o solo suele preocuparme cuando está llegando ya a valores de 5 o 6. Os voy a indicar que el rango que nosotros tenemos en las analíticas, el PSI por debajo de 7 se considera que es un suelo que no da problemas, ¿vale? Entre 7 y 15 empezamos a decir, oye, cuidado. Y más de 15 decimos, lava. Por Dios, lava. ¿Pero qué sucede? Más vale prevenir que curar. Yo ya cuando un suelo está por encima de 5, recomiendo hacer este tipo de seguimiento y hacer siempre un seguimiento para el lavado de las sales, para que nos incremente y no tengamos problemas. Y no solo por los problemas que nos puede también dar el sodio en nuestro cultivo, como la electroconductividad, el que nos sube el potencial osmótico del suelo, sino también porque es que las arcillas, que es a nivel de textura, a nivel de textura del suelo, es el que nos está dando la fertilidad a nuestro suelo, en lugar de formar unos conglomerados ricos y muy buenos para nuestro suelo, están floculando, se están dispersando y entonces se comportan como si fuesen arenas, ¿vale? Entonces por eso es preferible evitarlo, sino también por las características, porque vemos alteradas las características de la textura del suelo. No va a formar un terrón y demás, aunque tengamos unas arcillas ahí interesantes, pero no estamos sacando las propiedades buenas que tiene esa arcilla, ¿vale? Luis, quería referirme si es mejor aplicar sulfato potásico respecto a nitrato potásico o respecto a nitrato amónico respecto a sulfato. Pero a ver, Luis, ¿te refieres? Vale, es que, Luis, es que no es una pregunta de sanidad, pregúntamela por privado porque no es una pregunta para el resto de personas. Vale, daros cuenta que estabais conectados hasta hace un momento, más de 60 personas y este webinar lo van a ver pues, muchas personas en un futuro. Pregúntame por privado. Me está preguntando un usuario que si estos tratamientos también se pueden hacer en riego por goteo. Sí, es más, sulfato ferroso, por ejemplo, y os venden muchas materias primas que se pueden emplear para aplicar por riego por goteo para hacer un desplazamiento de las sales solo en la zona de desarrollo del bulbo húmedo, ¿vale? Esto es muy común que se haga así y porque hay muchos cultivos que tenemos en invernadero donde evidentemente no vamos a lavar las sales en todos los sitios porque tenemos un contenido brutal y donde nos interesa lavar las sales solo en la zona de absorción radicular, en el bulbo húmedo, y entonces se está haciendo así, ¿vale? No sé si contesto un poco tu pregunta. Y luego, Marta Fernández, ¿qué tipo de cultivo se podría usar como abonado verde que sea tolerante a la salinidad? Pues mira, dentro de estos que tenemos aquí, de memoria no sé decírtelo, ¿vale? Siento no poder decírtelo de memoria, pero sería tan sencillo como vernos alguna tabla de las que tenemos que nos indica la resistencia, la tolerancia a la salinidad de los cultivos, ¿vale? E identificar. Yo es que ahora mismo no tengo ninguna tabla de ese tipo por aquí. Lo que tendríamos que saber es qué tipo de planta queremos emplear como cubierta, ¿vale? Como cubierta vegetal y tenemos que identificar si se adapta o no se adapta. ¿Vale? Siento no poder contestarte, Marta, esto de memoria, pero claro, tengo conocimientos, pero no soy una Wikipedia al instante, ¿vale? Arturo me pregunta, ¿las sustancias húmicas con qué cultivo establecido ayudan a tolerar la salinidad? ¿Vale?
siento no saberme las tablas, los valores de electroconductividad de todos los cultivos de memoria, pero claro, son cientos de datos, comprenderlo, por favor. Las sustancias húmicas sí te pueden ayudar a tolerar, a tolerar en cierta medida la salinidad, pero por favor, no intentemos, como estaba indicando, no intentemos hacer trampas al suelo. Si tenemos sales en el suelo, vamos a intentar lavarlas. No vamos a trabajar en la dispersión de las mismas, ¿vale? Pues eso se puede, pero vamos a hacerlo bien, ¿vale? ¿Cuáles son las fechas más idóneas para realizar estos aportes al suelo? Las preguntas Víctor. Pues mirar, fecha idónea para realizar un tratamiento de encalado para lavar sales del suelo. Si son suelos de secano, ¿vale? Y queremos aplicar un lavado de sales, tenemos que tener en cuenta qué estamos cultivando en ellos. Si, por ejemplo, estamos cultivando frutales como almendro, ¿vale? Que puede pasar, o yo qué sé, no se me ocurre otro cultivo que podamos tener así, un pistacho a lo mejor, o un albaricoquero, lo que sea, y queremos realizar un lavado de sales en secano, evidentemente tenemos que hacer esta aplicación en otoño, ¿vale? Antes de que comiencen las lluvias, para aprovechar las capacidades que nos está aplicando este yeso agrícola, por ejemplo, o el azufre, para lavar las sales, y ya que está ligándose con sulfato de sodio, que se infiltre en las partes inferiores, porque si no, si lo aplicamos en seco, no va a reaccionar, o va a estar en el suelo ahí hasta que haya agua. Si estamos trabajando con cultivos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, cultivo de tabaco o cultivo de tomate en las Vegas del Guadiana. ¿Cuándo hay que echarlo? Para mí, la época ideal también, otoño, porque estamos aprovechando las lluvias del invierno para generar el lavado. Que no hemos podido aplicar esto y tenemos una manifestación en el cultivo de problemas de salinidad, ¿vale? Que tenemos las hojas, como vemos muchas veces, que están cogiendo un color verde azulado y que encima se empiezan a quemar por los laterales y demás, y un aspecto como ceroso, pues hay que echarlo en el riego, no nos queda otra, ¿vale? Entonces lo que sería la época estival. Tenemos que adaptarnos. No sé si he contestado tu pregunta, ¿vale, Víctor? Y ambas preguntas. Y luego, Marta, quizás una leguminosa o una beza. Bueno, a ver, la beza es una leguminosa. Tendríamos que ver la tolerancia de cada leguminosa a la salinidad. Y conociendo la salinidad del suelo y la tolerancia de esa leguminosa, emplearla, ¿vale? Me gustaría contestarte alguna de memoria ahora mismo, pero es que no me sé de memoria la tolerancia ni de los cereales por tipos, ni las de leguminosa respecto a la electroconductividad del suelo. No me sé de memoria, ¿vale? Pero, por ejemplo, la beza es muy utilizada en forraje verde porque la podemos poner con una bezavena. También podemos utilizar especies como el trébol. Más, el trébol a veces, si lo hacemos en un manejo de cubierta vegetal, donde estamos haciendo 2 pases por año o 3 de desbrozadora, ¿vale? Con el tractor, podemos emplear trébol subterráneo, que encima no tenemos problemas porque vuelve a germinar, a brotar años tras año después del manejo. Permite una fijación muy interesante de nitrógeno en el suelo y también permite la generación de mucha fauna auxiliar, ¿vale? No sé si contestó un poquito tu pregunta por encima, Marta, pero es que te pido disculpas por no saberme de memoria esos datos, pero es que son miles de datos lo que me estáis preguntando de las características de la tolerancia a la electroconductividad. Y es que encima después tenemos en las tablas, solemos tener dividida la tolerancia a salinidad en cuatro partes, con una tolerancia de pérdida del 0%, del 10%, del 25%, del 50% y del 100%, ¿vale? Lore, si tienes implantado un cultivo como el maíz y ves problemas de salinidad, ¿se puede realizar alguna aplicación con el cultivo implantado? ¿Qué recomendarías? Sí, es más, es la misma pregunta que acabo de contestar a Víctor, ¿vale? Se puede emplear sin ningún tipo de problema aplicándolo vía riego, ¿vale? O también con el tractor. Pero bueno, a ver, entrar con un tractor en una explotación con el maíz ya crecido es complicado, ¿vale? Así que por el sistema de riego se puede sin ningún tipo de problema. ¿Qué materia prima podríamos emplear? Sulfato ferroso, por ejemplo. En este caso, yo prefiero irme a materias primas comerciales que tienen ya estipulada la dosis que hay que echar para lavar el sodio, ¿vale? Y que lo tengáis en cuenta. Yo esta tabla recomendaría emplearla cuando estamos trabajando con el suelo en parada
de producción o en parada vegetativa de nuestro cultivo, para las materias primas a emplear, ¿vale? Si tenemos que hacer una aplicación cuando está el cultivo en marcha, en movimiento y demás, a nivel de energía, que la planta está creciendo, intentaría irme a otro tipo de materias primas, porque muchas de ellas que nos están vendiendo ya incluyen nutrientes y entonces la podemos contabilizar las aportaciones nutricionales que estamos haciendo a nuestro cultivo, ¿vale? No sé si he contestado un poquito por encima tu pregunta, Lore. Bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta más. En esto, por mi parte, daros las gracias. Espero veros en otros webinars. Indicaros que mañana o pasado recibiréis todo esto en vuestro mail, ¿vale? Y nada, que también va a estar disponible en WhatsApp, perdón, en YouTube. Así que, si no tenéis ninguna pregunta más, los que habéis quedado, que tenéis alguna duda que no he contestado por aquí en directo, preguntármela por privado. Y siento haber sido así un poco de duro, ¿vale? Pero es que no voy a contestar preguntas que no tengan que ver con la salinidad de los suelos en este webinar, que es de salinidad de suelo. Así que nada, por mi parte, muchas gracias y pasar buen día.